La historia comienza con nuestro prota, Mikio, quien despierta en un granero. Asombrado de esa situación, recuerda que la noche anterior estaba jugando un videojuego raro en línea y que no recuerda nada más. Ahí escucha un sonido fuerte de un caballo, el cual para su sorpresa tiene un menú de un videojuego que le suena. Así que abre dicho menú y confirma el que está dentro de un videojuego. Igual, esto se deja bastante claro en cada intervención. El prota, al estar sin sandalia, empieza a buscar algo que colocarse. En un costado encuentra zapatos. Al ponérselos puede ver el menú correspondiente a los atributos. Y es que básicamente todo tiene atributos. En esta imagen podemos ver las estadísticas del prota, su género, edad, HP, level, etc. Mikio, familiarizándose un poco con el concepto, piensa en un ítem de arma que tenía presente, el cual encuentra una espada llamada Durandal, con una capacidad de ataque de 5. También tiene otros accesorios con estadísticas, así cual juego típico MMORPG. Una vez recolectado esto, Mikio decide salir y comenzar su aventura, pero al salir de ese granero, se da cuenta de que está en un lugar muy rural y aparentemente remoto, aunque igual se ve algo de civilización. Aldeanos del lugar, estas personas estaban peleando con unos bandidos, los cuales lo superaban en estadísticas. Como dato curioso, de cualquier persona a distancia, Mikio puede ver todos sus atributos. Mikio piensa que es la oportunidad perfecta para atacar, así que cual pro del Elden Ring va súper confiado a la pelea y empieza literalmente a hacer mierda a los bandidos, cortándolos a todos, hasta el punto de acabar con cada uno de ellos, subiendo un level por todo lo que hizo. En eso se acerca el anciano jefe de la aldea, quien lo invita a su casa. Ahí le da el botín de todo lo que le toca por la derrota de los bandidos, pero nada de lo que hay le sirve, ya que al valorarlo su utilidad es prácticamente nula, salvo una bandana de un ladrón que por cierto no estaba entre las cosas de ese botín, a lo que el anciano le dice que va a investigar a qué se debe. Estando a solas, Mikio se pregunta cómo puede desconectarse, cosa que intenta una y otra vez, pero lamentablemente no le es posible. Allí se da cuenta de que no puede volver, su cara y confianza cambia por completo. Lo primero que piensa es que aquel mensaje de advertencia que vio es real, y lo segundo es que si ese nuevo mundo en el que está no se trata de una fantasía, entonces ha matado a muchas personas totalmente reales, pero luego de pensarlo mucho sabe que debe afrontar ese nuevo mundo como algo totalmente nuevo y que pase lo que pase va a sobrevivir. El jefe de la aldea llega con el chico que hizo el cambio de bandanas y le va a dar un castigo. Mikio dice que no se va a oponer a lo que sean las reglas de esa aldea. El jefe saca una carta, la cual es con la que se marca la información de las personas, en la que los coloca como esclavos, y explica que así funciona su aldea. Las personas que son marcadas como ladrones se les vende, el dinero se divide en dos, la mitad va a la persona afectada y la otra a la familia, ya que se quedarán sin un trabajador. A Mikio el funcionamiento de este mundo le sorprende y parece cruel, pero no le queda de otra que aceptarlo. El jefe le entrega las cartas de todos los bandidos, diciéndole que existen recompensas por ellos y que también las puede cobrar y quedarse con el pago. Le dice que en una ciudad cercana de Valle, allí habrá un mercado donde puede comerciar el botín, y con la ayuda del jefe emprende un viaje a dicha ciudad. Al llegar al sitio de cobro, es recibido por un guardia y una chica, quien le pide su carta de inteligencia y tras revisarla le da el pago correspondiente. Mientras se iban retirando, Mikio con el guía pasan por una parte oscura, donde el guía le menciona que se trata de un sitio donde las mujeres dan cariño por pago, y ya saben a lo que me refiero. El prota se hace mil paranoias mentales con eso, pero tampoco le pide ir. A lo que sí van es a la mansión del mercader de personas vendidas como comercio. Ahí son recibidos por Alan, el jefe mercader de la mansión, quien le menciona que ha estado ocupado muchísimo los últimos días, ya que se descubrió un laberinto cerca de esa ciudad. Mikio le vendió a la persona que llevaban y una vez entregada la parte de la aldea, se retira su acompañante. Nuestro prota por un breve momento se queda pensando en lo difícil que es desconocer tantas cosas de ese nuevo mundo, pero en eso es llamado por Alan, quien le pide conversar. Alan, al confirmar que Mikio es un aventurero, le ofrece el que pueda comprarle a alguien que tiene mujeres. Eso hace volar su mente. En eso llega una sirviente chichona que llama su atención, dejándolo embobado por su gran personalidad. Alan se da cuenta de eso, así que básicamente se la ofrece. Mikio pregunta qué tan fieles son estas personas de venta. Él dice que es tanto su fidelidad que cuando tienen contrato con una persona y esa fallece, ellos se practican la automorición. Acá Alan le sigue hablando muy bien de esa chica, de que es de la raza de los lobos,
de su educación, de absolutamente todo, hasta de cosas suculentas que le puede llegar a servir y de que también es pura. Literalmente se la está metiendo por los ojos para que pueda comprarla, aunque una vez que le dice el precio, Mikio es sincero en que de momento se le escapa de sus manos. Igualmente, Alan le da un plazo de 5 días para que pueda tener ese dinero, que será el tiempo que va a esperar. Mikio, al ver lo guapa que es Roxane, que por cierto, ese es su nombre, se dice que no sabe cómo, pero que va a conseguir ese dinero. Cambiando de escena, vemos cómo se nos narra la historia de un futuro posible, concretamente 10 años, básicamente del prota visitando el pueblo del inicio, de antes de conocer a Roxane, que le trae nostalgia. A dicho pueblo fue con lo que parecen ser varias de sus sirvientas, y bueno, básicamente es un recuerdo de su primera aparición en ese mundo. Lo curioso es que ve un peque igual que él, con su nombre abreviado, y con un recuerdo que da mucho que pensar. Mikio se acerca al peque y le entrega una espada. El niño la acepta y se retira. Roxane le pregunta que quién era. Mikio le dice que nunca lo había visto, pero que siente que conoce a su padre. Más blanco y en botella, imposible. De esta forma termina esta especie de flash hour. Volviendo al presente, vemos como Mikio va juntando el dinero que le falta para comprar a Roxane, pero al faltarle demasiada plata, recuerda las dos formas que le mencionó Alan, que en teoría son fáciles para conseguir dinero. La primera es el laberinto que ya nos mencionaron hace poco, que me imagino será el típico que suele haber en todos estos tipos de anime, y el segundo es el ser un cazarrecompensa, aunque esta tiene sus desventajas, el que se ganaría el odio de todos los bandidos que luego irían a por él. Con esto en mente, Mikio se decide por la opción 1. Teniendo ya todo claro, se va por un arma distinta a la suya. Se compra una que tiene una ranura adicional para uso de habilidad. Con esto listo, se va por el laberinto. Al llegar, ve como muchos aventureros están allí. Igualmente decide entrar a solas por su cuenta. Ahí se percata al revisar sus atributos que tiene anexada la clase de explorador, y es que cada objeto o cosa que hagas te da experiencia y te desbloquean ciertas cosas. Por ejemplo, cuando usó las sandalias iniciales se le desbloqueó la clase de ladrón y al entrar al laberinto la de explorador. Más o menos así funciona, y con eso empieza a jugar con el inventario y las ventajas de cada clase. Literal, es como cualquier juego de MMORPG, va venciendo monstruos y recogiendo sus drops. Lo único que le falta es el autolook. Dato importante y también esperado es el uso del maná que está presente en este tipo de series. Al usar magia te desgasta, aunque su arma absorbe maná y eso lo ayuda. Luego de farmear por un rato, va a vender, aunque todas esas ramas tuvieron muy poco valor, incluso con el busteo de drops que tenía, así que piensa que al día siguiente se va a quedar más tiempo en ese laberinto. En la mañana siguiente, de camino, se le da por activar un hechizo de traslado, lo cual lo lleva directo, pero lo deja en negativo por el uso de maná, así que vence unos cuantos árboles para recuperarse. El caso es que sus cuentas no le dan. Tendría que pasar meses tratando con esos árboles para llegar al dinero necesario para comprar a Roxane, así que piensa que lo mejor es meterse más profundo en el laberinto. Dicho esto, desbloquea accidentalmente un pasadizo, en el cual se encuentra a un chingo de árboles mamadísimos, los cuales parecen los sauces boxeadores de Harry Potter. Estos son claramente más difíciles. El prota vence unos cuantos, pero recibe golpes que le complican. Usa su habilidad de avasallador, la cual pone todo más lento. El tema es que la habilidad consume mucho HP, dejándolo agotado y expuesto a recibir golpes, pero él sabe que sin eso tardaría una eternidad, así que recuerda el equilibrio y tras un largo tiempo de esfuerzo, logra acabar con todos. Volviendo al pueblo, se encuentra de camino al cuerpo de un bandido. Muchos estaban presentes presenciando eso. Le cuentan a Mikio el cómo se dio esa situación, el qué es lo que mueve a los bandidos, que incluso le quitaron el brazo para cobrar su recompensa. Allí, Mikio cae en cuenta que aunque arriesgue su vida en el laberinto, eso solo le dará poco dinero, y que para poder tener a Roxane es mejor ir a por los bandidos, que de esa forma y por ella vale la pena arriesgarse. Con la decisión tomada, Mikio sigue cuestionándose lo difícil que va a ser luchar contra los bandidos nuevamente, que quizás la dificultad sea muchísimo más elevada. En eso abre su menú de habilidades y allí se da cuenta de que tiene una nueva, la de guerrero. También se nos muestra el cómo tiene distribuido sus skills, 3 en explorador, 2 en héroe y 2 de ladrón. Mikio va a lo profundo de los barrios bajos, ya que recordó que era un lugar bastante peligroso y que obviamente él está buscando el peligro. Aunque inicialmente no encuentra nada, solo un olor insoportable, por lo que se retira. Siendo de noche, vuelve a intentarlo, pero esta vez, aún sin ver bandido, se adentra más al barrio rojo, aquel que de noche está lleno de chicas suculencias. Mikio, cual otaku firme, avanza sin mirar a los lados, llegando a un punto donde ve un calvo.
Y sí, por fin encontró a uno. Igualmente, al no ser suficiente, lo sigue para poder encontrar a muchos más. Teniendo éxito, se topa con varios soldados a los que investiga, ya que parecen tener correlación con los bandidos iniciales a los que se enfrentó. Mikio, cual espía profesional, va relatando el cómo sigue a distintos grupos que parecen no tener mucha relación más allá de su mismo gremio, las horas en donde salen, el que van mucho al barrio rojo a alcoholizarse y en busca de la gran vida nocturna. El prota en la posada habla con el tipo del bar, con quien aprovecha a indagar sobre los bandidos, el que funcionan por facciones, de cómo estos grupos dominan grandes sectores y que algunos están divididos por asesinatos recientes. Una vez terminada esta charla, se va a su cama a pensar. Allí empieza con sus paranoias y fantasías de lo que lo motiva sobre Roxane. Y hablando de Roxane, nos muestran que solo queda un día con la fecha límite para poder comprarla. Así que Mikio sale cual prota roto con su espada decidido a chingarse a todos. En plena noche se ve con un bandido, al cual le tiende una trampa, le ofrece una bandana importante por información. El bandido cae, le dice cosas y lo lleva dentro de una casa, pero allí lo ataca, sacando su verdadera personalidad, que quiere quedarse con lo que lleva Mikio. Y tras una larga disputa por dicha bandana, nuestro prota lo destroza. Y de allí va en modo Psycho Killer a acabar con cada uno de los bandidos, a la gran mayoría estando completamente dormidos, hasta que uno hace ruido, despertando a los demás. Pero esto no es ningún tipo de impedimento para que el señor Mikio, duro de matar, una vez más acabe con todos los bandidos. Recoge sus brazos, pero se retira para evitar riesgos con los otros bandidos que se encontraban en los cuartos cercanos. Y es que, como dicen por ahí, mejor pájaro en mano que 100 volando. Lo interesante y mejor de todo esto es que Mikio queda claramente afectado por lo que acaba de hacer, dándole algo de humanidad. Y es que sí, él tiene un sueño, necesita el dinero, pero lo que está haciendo moralmente le carcome por dentro, aunque en el fondo sabe que son las reglas de ese mundo en el que se encuentra. Una vez medio aceptado todo este dilema, Mikio se cuestiona ciertas cosas, el que con esas nuevas recompensas se va a empezar a correr la voz, incluso se cuestiona el si debe ir a reclamarlas a otra ciudad, pero que con eso tampoco ganaría nada, ya que sería aún más sospechoso. Y bueno, lo importante es que en teoría tiene el dinero asegurado, así que llegado el último día de plazo de compra, va a cobrar el dinero de la recompensa. Le entrega las 3 cartas al caballero, el cual no hace ningún tipo de preguntas más allá de las identificaciones. Y es que, como dice el prota, en ese mundo los bandidos valen absolutamente nada en cuanto a temas de empatía o importancia. Con el dinero en mano y una vez contado todo, Mikio se va con Alan para por fin obtener a Roxane. Allí puede tener a su semidiosa humana que tanto quiere. Al llegar, Roxane inicialmente se disculpa por haber dudado, básicamente armando un drama innecesario que el mismo Mikio le dice que pare, que lo importante es que pudo tener el dinero para completar el trato, y de esta forma todos consolidan esa compra, y con la carta inteligencia avalándolo, por fin se oficializa Roxane como la primera integrante del harén de Mikio. Ambos se van a hospedar juntos, cosa que a Mikio le fascina, y empieza con un toqueteo inocente en las orejas de Roxane. Digamos que lo hace por experimentar la fisionomía de alguien con rasgos de semibestia. El caso es que lo hace por varios segundos, fantaseando un poco, pero en su defensa, sin hacer nada más impuro o indecente. De hecho, cambia el foco de la conversación y le dice que la va a llevar al laberinto para que los dos puedan explorar. Roxane dice que le va a ser de utilidad. Mikio se emociona y se da cuenta de que nuestra querida Roxane no tiene calzado, zapatos, bambas o como se le diga en tu país. Ella le dice que desde el momento que salió de aquel lugar no ha traído ningún tipo de calzado. Mikio se asombra ya que no se había dado cuenta. Quizás es porque el pibe estaba más concentrado en otras cosas, digamos que representan mayor su interés. Por cierto, estas sandalias o equipos en teoría se adaptan a tu cuerpo. Vamos, que si eres un palillo o una pelota, no tendrías problema con eso. Y con Mikio abrazándola y diciéndole que no la va a dejar ir, terminan este diálogo inicial como maestro y sirvienta. Cambiando de escena, ambos se van a hacer compras, cosas básicas como pueden ser utensilios o incluso ropa. Y hablando de ropas, la inocente Roxane confunde palabras de nuestro prota, el que dice que ese día será uno muy especial, por lo que piensa que debe comprarse una buena ropa íntima, dejando así que Mikio fantasee con ello. Terminadas las compras, ambos regresan a la posada. Estando allí, en plena cama, Mikio le dice que de ahora en adelante va a dormir con él, dejando sorprendida a Roxane por su amabilidad, que claramente, más que amabilidad, es el estado de alegría cariñoso supremo lo que motiva a nuestro prota. Justo cuando parece que iba a pasar algo más, de momento Roxane se frena y le dice que tiene que aprovechar la luz para limpiar los equipos. En plena limpieza, Mikio menciona el que tiene que ir a comer.
Roxane le dice que lo entiende, así que ella se va a quedar a limpiar mientras él sale, cosa a la que él se niega, ya que quiere hacerlo con Roxane. Roxane, luego del típico quiero, pero no me lo merezco, acepta el que ambos vayan a comer. El caso es que primero debe cambiarse de ropa, y bueno, un poco de fanservice, que si me tapo un ojo, que si medio me volteo, que si se fija en su cola. Eso hacen por unos minutos. La cosa es que todo lo de comer se queda simplemente en información, ya que nuestros protas comen y comen, pero no la comida que te da calorías al cuerpo, ya que pasamos a verlos a los dos. A Mikio se le ocurre el que pueda lavar su espalda, y eso hacen ambos. Lavada de espalda, de forma explícita y algo jugosa, y así están por muchísimo rato. Y bueno, si quieren descripción gráfica, tienen que ver el anime. Acá se habla en clave, Mikio toca tambor una y otra vez, cual sinfonía llena de tonos armoniosos y hermosos, y posturas a los Power Ranger para acá y para allá. Y para los que se estén preguntando, tampoco es que se esté hablando de un anime cuyo visual tenga que hacerse en plataforma diferente, es simplemente que son explícitos en mostrar un poco de incluso hasta el punto de hacer el acto que ya saben. Dejando de lado un poco el tono jocoso, Mikio le pregunta a Roxane el cómo implementar habilidades a las armas. Ella le menciona que lo mejor sería comprar las que ya tienen incluidas, aunque como sabemos, Mikio ama su arma, así que esa opción no le interesa. Roxane le habla de ciertos cristales que básicamente se farmean con monstruos, que en el laberinto los puede encontrar. Aún así, el valor en cuanto a funcionamiento depende del herrero que lo fabrique. Mikio quiere hacerse con esa clase. Sin embargo, ella le comenta que solo los enanos tienen permitido esa clase. Con esto en mente, Mikio piensa que lo mejor es conseguir a un enano que les pueda facilitar todo ello, aunque Roxane no se lo recomienda, ya que ellos, en su afán de conseguir más dinero, pueden incluso estafar con supuestas habilidades truchas para su beneficio. El caso es que igualmente Mikio ya es algo que tiene en mente. Dicho esto, ambos se van al laberinto. Lo hacen con la magia de teletransportación de Mikio, cosa que sorprende a Roxane, ya que al parecer no es muy habitual ese tipo de magia. Ella le da una explicación de cómo funcionan esos cristales, que con ese tipo de objetos se acumula la magia de los monstruos derrotados. Nuestro prota se sorprende, ya que hasta ahora ha perdido mucha capacidad de farmeo por puro desconocimiento. Roxane le dice que lo puede comprar en el gremio, algunos que estén vacíos de magia. Mikio se alegra y dice que vayan a por uno. Con el olfato súper desarrollado de nuestra chica bestia, pudieron en el camino ir farmeando muchísimos monstruos. Pasado esto, se les ve ambos en la posada, compartiendo mucho cariño como suele ser, pero esta vez sin final feliz o con cosas muy visuales, solo caricias y palabras de dos personas que ya están formando cierto tipo de lazos. Aparte, hablan de cosas triviales, sobre que Mikio quiere comer mochi y algas fritas, y también sobre hasta cuándo van a estar juntos, ya que por palabras de Roxane da a entender que le preocupa el hecho de que él tenga que volver a su tierra natal, porque en teoría cuando eso sucede los sirvientes dejan de ser útiles y son revendidos. Mikio le asegura que a pesar de que es algo que ha pensado, por el momento no tiene a dónde volver, y en cuanto a ella, que no se preocupe ya que piensa estar a su lado para siempre, dejando a Roxane con una gran sonrisa, aunque Mikio aprovecha esto para decirle que igual necesita expandir su grupo para fortalecer su fuerza. Roxane está de acuerdo con eso, y Mikio piensa que es la oportunidad ideal para conseguir más gente a su harem. Cambiando de escena, por fin van a comprar los fulanos cristales que necesitaban. Roxane explica el funcionamiento de estos cristales negros que no poseen magia. Básicamente van cambiando al vencer los monstruos. 10 cambia a rojo, 100 a morado y así sucesivamente, que incluso se dice que al vencer a 1.000.000 cambian a blanco y que al vender eso se gana un montón de dinero. Aunque lo normal es venderlos con unos 10.000 monstruos derrotados. Allí adquieren el verde y ese vendría a ser como el precio estándar, por así decirlo. Con esto en mente se van al laberinto. Allí se chingan a varias criaturas de las de niveles fáciles. Roxane propone ir a niveles superiores. Para sorpresa de Mikio, Roxane le explica que estos laberintos se tiene la teoría de que son seres vivos que se alimentan de humanos y que por eso usan bestias para lograr alimentarse de los que van a por recompensas y que incluso son capaces de crecer y crecer. Otro dato importante, y para que se entienda de modo sencillo, las reglas del laberinto son como la de cualquier torre de un juego MMORPG. Vas matando monstruos, llegas al jefe del piso, los matas y pasas al siguiente nivel. Con eso llegarás al último piso, matarás al jefe final y así podrías terminar el laberinto. Esa explicación se la da nuestra querida chica bestia al prota, ya que estaba con esa duda. Mikio piensa que lo mejor para afrontar ese reto es convertirse en hechicero.
y para eso debe activar esa categoría, cosa que intenta hacer con encantamientos básicos que posee. Entre uno de esos, tiene uno capaz de acelerar el cristal mágico hasta un 32% más rápido. Al matar varias criaturas, ese cristal pasa morado, dejando sorprendida a Roxanne, ya que sus cuentas no daban para que estuviera de ese color. Otra de las cosas que hace Mikio es intentar desbloquear la clase de monje para poder curarse entre ambos, pero antes de hacerlo, explora el concepto del grupo, básicamente lo que vendría a ser una party en un juego, donde tienen recompensas y se juntan y eso. El caso es que una de las cosas que tienen que hacer es derrotar a los monstruos a puro combos, o por lo menos el golpe final. A Roxanne no le cuesta tanto, pero Mikio varía entre varias opciones. La primera, ajustar su fuerza. La segunda, cambiar de arma a una menos rota. Todo esto para darle un golpe con la espada, dejarlo tocado y por último golpearlo, y todo ese combo lo logra y de esa forma cumplen el objetivo. Y por cierto, como estaban en party, los dos desbloquearon la clase. Siendo ya muy tarde, ambos regresan a la posada. Estando en su cama, empiezan a conversar sobre todo lo hecho en el día. Ambos se agradecen y se dan muestras de cariño a través de las palabras, de agarrarse de la mano y decirse muchísimas cosas bonitas, hasta llegar a la típica limpieza que se hacen antes de dormir, que es un poco de agua, jabón, mano aquí, mano allá. Luego intercambian, es Mikio quien recibe la limpieza. Terminado eso, ambos se van a dormir. Bueno, primero hacen sus típicas oraciones que ya saben, y cambiando de escena, los dos tortolitos vuelven al laberinto, a lo que es una habitación previa al jefe de piso. Y es que sí, por fin van a por su primer jefe a vencer. Roxanne explica que se le llama sala de espera a ese sitio, ya que solo puede entrar un único grupo a esa sala. En caso de haber más de uno, no saldría el jefe. Esa es como la regla básica. Igualmente, no hay nadie adentro, así que van de una a la pelea. El jefe de ese piso es un árbol más mamadísimo que el resto, tanto así que Mikio no puede derrotarlo de un solo golpe, pero tampoco es que sea la divina papaya. Con unos 3 rafazos logran vencerlo. El boss deja un drop de una hoja, cuyo uso es medicinal. Mikio observa que Roxanne desbloqueó varios ataques y clases. Algo que le llama la atención es una que se llama Ataque de Bestia. Roxanne le explica que esa es una habilidad exclusiva de su clase que hacía muchísimo daño a los monstruos, pero que para activarla es necesario que pueda cumplir con ciertos hechizos que ella no posee, y es que el requisito se basa en poder recitarlo tal cual le va llegando a la mente, pero cumpliendo con los matices de acentuación y todas esas vainas. Mikio por el momento deja de insistir, así que ambos se van al siguiente nivel, el 2, aunque Mikio le comenta a Roxanne que quiere ir de nuevo al nivel anterior para derrotar al boss, ya que él quiere recoger la misma hoja que recibió Roxanne y así también desbloquear la clase. Nuestro prota intenta volver cruzando la puerta, pero esto lo devuelve a la salida del laberinto. Y es que sí, es de sentido común, se supone que hay una sola sala de espera, no puede saltarse el orden. Igual se inventa una excusa con Roxanne para no quedar como un semejante tonto. El caso es que ambos vuelven al laberinto para seguir con el farmeo. Van y se chingan de nuevo al jefe del árbol, aunque esta vez le costó un poco más. El jefe casi emplea magia, pero Mikio con su espada pudo bloquearla. Con el drop de la hoja pudo adquirir la clase que le permite hacer medicinas. Con eso craftea unas cuantas cosas que son como especie de píldoras que se usan como antídotos de veneno. Eso sorprende a Mikio, ya que no sabía que existían criaturas con esos efectos secundarios. Roxanne se lo confirma. Terminado su típica rutina de laberinto, van a cobrar las recompensas, o más bien juntar lo que vendría a ser la medicina necesaria que hablaron antes. El caso es que en ese proceso nos comentan lo bueno que le sería el poder regatear, que tanto Alan como el dueño de la posada le han hecho algún tipo de descuento, pero que este mercader de intercambio ha sido nulo en ese aspecto, y que esto puede deberse al no tener la clase que te permite hacer múltiples cálculos. El caso es que terminado esa parte, vuelven de nuevo al laberinto. Allí se enfrentan de nuevo a otro chingo de monstruos. Allí se enfrentan con otro estilo de monstruos, orugas, las cuales no son nada del otro mundo. Lo curioso es que cada cierto avance de niveles aparecen más y más monstruos, teniendo cada tantos pisos un límite de estos que te pueden aparecer en simultáneo, variando entre pisos puntuales como el 4, 8, 12, 16, 32. Una de las orugas logra a través de magia agarrar a Mikio, y aunque puede librarse y derrotarla, se da cuenta de que para poder pelear es necesario aprender magia que les permita luchar con un buen grupo de orugas en simultáneo. A la distancia, Mikio ve a alguien vigilando la mansión de Alan, por lo que toma precauciones y le pide a Roxanne que confirme su teoría. Una vez seguro de esto, va con Alan para advertirle.
Igual él tampoco se lo toma como un peligro serio, eso hasta que Roxanne le dice que se trata de un bandido. Alan pregunta el cómo sabe eso. Mikio, preparado para ese problema, se da cuenta de que lo vio un par de veces de cuando juntaba dinero para Roxanne. Alan, ya más seguro de esa respuesta, le comenta el problema. Resulta que intuye que es por la venta reciente de alguien, concretamente del chico que trajo Mikio el día que se conocieron. Parece ser que los dos compradores le dijeron que vendrían en 2 días exactos. Dichos compradores parecían bandidos y contaban con equipos inusuales, y lo curioso es que compraron al chico, pero él se quedó en la mansión, lo que da a entender que él ya pertenecía antes a ese grupo, y lo que hará será dejar entrar a los bandidos en la noche para que así puedan entrar y atracar la mansión. Igualmente, Alan se la pela, dice que está seguro de su gente, de sus peleadores, y que jamás va a perder con simples bandidos. Dicho esto, Mikio le dice a Roxanne que ya ellos cumplieron con la advertencia, que el resto depende de él. Aunque Roxanne, con rostro preocupado, le comenta el que ella formó parte de esa casa por mucho tiempo, y aunque fuera sirvienta, siempre la trataron bien. Estas palabras hacen que Mikio quiera defender ese lugar, así que se ofrece a Alan como guardaespaldas de la mansión. Luego de que lleguen a un acuerdo, Roxanne y él se retiran para prepararse para el momento del ataque. Nuestra querida chica bestia se disculpa por ser caprichosa e imprudente, por lo de revelar sin su permiso el que era un bandido el que vigilaba la casa. Mikio acepta sus disculpas y le pide que no se preocupe, solo que tenga más cuidado en un futuro. De esa forma van a la posada para pasar la noche. Llegada la mañana, luego de los típicos besos matutinos, Mikio se prepara para ir a la mansión a cumplir con su labor de guardaespaldas. Roxanne menciona que irá con él. Mikio, al ver lo decidida que estaba, no le queda de otra que aceptar, pero le pide que tenga mucho cuidado. Alan los recibe y los lleva con los demás sirvientes de pelea. Les dice que esperen ahí hasta que llegue la hora del ataque. Alan les enfatiza de que protejan ese lugar, ya que más arriba se encuentran los que no tienen nada que ver con la pelea, y se dice a sí mismo que no puede permitir que uno de sus clientes salga lastimado, eso mientras empuña su espada. Mikio y Roxanne se preparan para el combate. En eso se dan cuenta de que ya están allí los ladrones. Uno de ellos entra a una habitación. Mikio se percata y se dice que es una muy buena oportunidad para él. Pero antes de ver lo que hace, se nos muestra un recuerdo acompañado de sus palabras donde intentaba despertar la clase de hechicero. Intentó varias cosas, pero que no funcionaron, aunque queda una pendiente y es la que va a hacer ahora. A lo Fullmetal Alchemist, el intercambio equivalente. Dicho hechizo es muy peligroso, ya que consiste en comparar HP de ambas personas. Es decir, si tu rival tiene más HP que tú, corres el riesgo de morir. Por eso mismo es algo que no ha usado en monstruos que desconoce, aunque ese ladrón, al igual que él, tiene la misma clase level 3 y está prácticamente seguro de no tener menos HP que él. Así que lo usa y para su suerte tiene efecto, pero es tal el desgaste y consumo de MP que queda con una sensación horrible, totalmente cansado. En eso llega Alan a hablar con ellos, básicamente porque estaba buscando a ese bandido que se les había escapado. En teoría, Alan no se percató de que él usó magia. Mikio queda asombrado, ya que de no haber resultado, él hubiese acabado en las mismas condiciones que ese ladrón. Alan les agradece por lo hecho en el día y una vez recibido el pago, ambos se retiran. Mikio, al estar tan agotado, decide ir con Roxanne al laberinto. Al llegar queda peor porque para ir a ese sitio, de la forma en que siempre lo hacen, les cuesta MP. Básicamente lo que le hace falta. El caso es que luego de un rato pudo farmear monstruos y con la pasiva de su arma Durandal pudo recuperarse. Una vez en buen estado, revisa sus estadísticas y se percata de que por fin tiene la clase mago desbloqueada y que puede usar magia de elemento. Con la orientación de Roxanne puede saber los 3 tipos de magia que hay. Así que utiliza bolas de fuego y muros de fuego, magia ofensiva y defensiva respectivamente. Al igual que todo lo que requiere magia, su consumo de MP es elevado. Igualmente, no le afecta tanto, incluso se va a otros pisos a seguir practicando. Luego de eso, nos deja en claro todo lo que entendió. Básicamente, lo que ya hemos visto. La magia en ese mundo se compone de elementos fáciles de entender y hace referencia al ataque, muro a la defensa, tormenta al ataque de varios objetivos. Esto se puede replicar al resto de elementos, con todos los beneficios, pro y contras. Mikio dice que lo mejor para ambos es que pueda decantarse por el potenciar el uso de magia como ataque principal, y de esta forma no depender tanto de Durandal, aunque para eso necesitaría farmear bastante para poder subir de nivel. Todo esto se lo informa a Roxanne,
quien para ninguna sorpresa está de acuerdo con su amo. Le comenta que ha escuchado que los magos suelen pelear con un báculo, pero la subasta de ventas de armas donde las puede hallar es en 4 días y que una opción sería ir a Curatar, un sitio que debido a su enorme laberinto tiene muchas tiendas de ventas de distintas cosas. El dato le sirve a Mikio, pero por el momento siguen explorando el laberinto. Incluso terminan por completo el nivel 2, ganándole fácilmente a lo que es la oruga jefe de ese piso, así que se van al tercer nivel. Allí se encuentran con unas criaturas llamadas Kobold, parecidos a unos duendes humanos que van con un cuchillo. Estas criaturas son fáciles de vencer, hasta tal punto de que son vistas como las más básicas del gremio. Debido a que de momento ya están full de cosas que puedan llevar en el inventario, Mikio decide marcharse. Roxane le pregunta cuál es su nivel actual de explorador. Mikio responde que 20. Eso deja sorprendida a Roxane. Nuestro prota también piensa que para su edad es un level bastante elevado y que no cree que muchos sean así. Dicho esto, se va a cobrar la recompensa de lo farmeado. En eso, escucha a una persona promocionar un viaje a la capital, cosa que le llama la atención. Roxane le dice que esos viajes suelen ser útiles, ya que lo que tardarías en viajar de hasta 2 días, con eso es mucho más rápido y cómodo. Y aunque no tiene motivo de ir a la capital, sí que la tienen para viajar a Curatar, y la capital está cerca de allí. Mikio piensa en probar el viaje, pero va a ir solo, ya que a petición de Roxane, por lo costoso del viaje, accedió a dejarla, todo por la madurez mostrada por la chica bestia. Igualmente, con ese viaje, sabe que después podría ir y volver con la magia de traslado, y eso es básicamente lo que hace. Se une al grupo de la chica que promociona el viaje, va a la capital, se asombra por la gran infraestructura del lugar, y después se va a Curatar en un viaje rápido con la misma chica. Para su sorpresa, ese sí es un sitio bastante más pequeño que lo visto anteriormente. Una vez terminado, regresa con Roxane, pero debido a la distancia queda hecho mierda por usar tanto MP, así que van a la posada. Allí hacen su típica rutina de limpieza de espalda y de cuerpo, tocan tambores armoniosamente, hacen el acto sagrado y después se van a Curatar, específicamente al laberinto. Al llegar, ambos se percatan de que cobran la entrada a ese sitio, pero la querida inteligente de Roxane le recuerda que si usa su magia de traslado podría entrar sin pagar nada. Una vez adentro, exploran alguna de las tiendas. Mientras lo hacen, conversan sobre cosas tanto de esa mini ciudad que es Curatar, así como también de la capital, de los precios de hospedajes, que son más baratos como los sitios donde vivían. Roxane le dice que en todo caso, al tener magia, puede vivir donde se le dé la gana, básicamente por la habilidad de traslado. Mikio le pide que le guarde ese secreto, ya que al ser explorador quiere vivir donde lo hacen los de su clase original. Con eso en mente, sigue yendo a tiendas de comercio, sobre todo de las armas de combate. Ambos están en búsqueda de un bastón, lo cual era su objetivo principal en ir a ese sitio. Una vez comprado lo que querían, se van a una especie de vecindario, el cual a ambos les llama muchísimo la atención. Tanto así que regresan a conversar con la primera chica que los atendió en esa ciudad, ya que esa chica fue bastante amable y aparte, Mikio observó en sus estadísticas que era alguien honesta. Esta chica les aclara sus dudas de que cualquiera puede vivir en esa ciudad, no hay ningún tipo de restricción ni se les suele indagar en su pasado, solo miran la carta de inteligencia para saber su clase. Incluso como buena comerciante le dice del distrito que es y que si acaso están en busca de una casa ella los puede ayudar. También les explica que ese sitio se divide en 6 distritos que van desde la ferretería, exploradores del gremio, hasta el famoso laberinto. Y por cierto, en el que están es el número 6, el que hace referencia a la ferretería. Mikio comenta el precio que está dispuesto a pagar por un año entero en una casa. La comerciante pregunta si es solo para ellos dos. Mikio responde que por el momento sí, pero que en un futuro se puede expandir y a veces las miradas hablan más que 1000 palabras y ese es el caso de esta chica, quien se da cuenta de todo, de Roxane y de los planes que él tiene, todo de forma bastante graciosa. Dicho esto, ambos se van a una casa ubicada a las cercanías del laberinto y que en teoría suele tener ciertas desventajas para los aventureros, pero tiene un precio bastante razonable a lo que ellos buscan. La chica les muestra el lugar y tras una batalla muy graciosa en cuanto a querer una rebaja de precio, ambos terminan aceptando el acuerdo inicial dado por esa comerciante. Les muestra los alrededores, el interior de la casa, los baños, el que tienen problemas con el agua. Le hablan de que el anterior dueño intentó hacer 2 baños. En cuanto al tema del agua, no le preocupa porque él la puede crear con su magia. Lo que sí intenta asegurarse es poder usar la magia de traslado, ya que el otro inconveniente del lugar
es el cemento protector que interfiere con el uso de habilidades. Sin embargo, tras una prueba, Mikio puede hacerlo sin problemas, así que con todo listo, decide que esa va a ser la casa que van a comprar, que lo único con lo que tiene que tener cuidado es de usar la magia de traslado cuando no haya nadie cerca que pueda verlos, y de esa forma firman el contrato y sellan el pacto en la carta de inteligencia, así que con la casa ya lista para que puedan vivir ahí, solo les queda empezar a comprar cosas útiles para la vida cotidiana. Una vez hecho algunos que otros descuentos y de tener ciertas cosas necesarias, se despiden de la comerciante y se van a la casa. Para sorpresa de Roxane, lo hacen a través de la magia de traslado. Ella le dice a Mikio que cómo es posible eso, si en teoría la casa se hizo con cemento protector, pero él le deja claro que aceptó esa casa una vez confirmado el no ser afectado por eso. Y con esto aclarado, Mikio le dice que van a volver a Vale, y así lo hacen. Van al laberinto, prueban la varita de Mikio, el que ahora con solo 3 ataques es posible derrotar a una oruga de nivel 3, y esto es una mejoría bastante en comparación a como era antes. Una vez terminadas las pruebas, van a la típica posada, a la que será su última noche en ese lugar. Tras una reflexión de nostalgia, ya saben lo que se vienen. Estos dos güeyes a solas en la posada. Viene la armoniosa música colosal. Terminado el acto sagrado, nos vamos al día siguiente, donde ambos se despiden por fin de la posada de Vale. Volviendo a Curatar, Roxane informa que se va a quedar haciendo limpiezas en el lugar, mientras que Mikio va a explorar el laberinto. Una vez pagado el precio correspondiente al guardia, entra al lugar. Primero, comenta que en cuanto a estructura, es muy parecido al de Vale, pero lo diferente es que hay muchísima gente. Una vez explorado un poco, se va a un lugar escondido para usar trasladar. Con esto hecho, ya ha mapeado dicho laberinto, así que nunca más tendrá que pagar para entrar. Esa buena noticia se la da Roxane, y justo cuando estaban a punto de ponerse cariñosos, llegan los muebles que habían comprado. Una vez ordenado todo y llegado la noche, allí sí no hay nadie que salve a estos dos jóvenes con el nivel de alegría por las nubes a que hagan lo que tengan que hacer. Pasado esto, vemos como ambos van al laberinto. En plena entrada hay muchísima gente. Roxane explica que esto pasa porque al pagar para entrar, muchos aprovechan en quedarse el mayor tiempo posible y que obviamente al ser el primer nivel es el que más colapsado está. Como datos importantes, se habla de que ese laberinto es extremadamente grande, que de momento nadie ha podido terminarlo. Por eso su gran fama y que de hecho el level máximo al que han llegado es al 91. Mikio entiende que entonces le queda un camino larguísimo de cara a explorar y completar ese laberinto. En eso se adentran más a las profundidades. Llegan al jefe del primer nivel, un kobold, cosa que decepciona a Mikio. Básicamente porque estas criaturas, como Roxane enfatiza, muchas veces son las más débiles de todas. Al ir al nivel 2 con su olfato, ella dice que puede usar magia ya que no hay nadie. Eso sorprende a Mikio, pero Roxane nuevamente le dice que es porque en los primeros pisos suelen haber puros kobold. Mikio, sintiéndose muy frustrado, decide dar por terminada la primera exploración, así que vuelven a la casa con la magia de trasladar. Al llegar, deciden salir a comprar semillas para su huerto. Además de eso, también compran herramientas para usarlas en la granja que quieren crear. Con esto listo, empiezan a trabajar en la tierra. Una vez terminado, Roxane propone el lavar su ropa. Como favor y para que sea todo más práctico, le pide el que le pueda conseguir una batea. Así que ambos van a la tienda de tinajas. Entre las opciones de bateas hay algunas que son muy pequeñas, otras medianas y un poquito más grande, pero él quiere una mucho más grande que cualquiera de las que están ahí, básicamente para usarlo como bañera y que él y Roxane puedan disfrutar de ello. Y estas tinajas van a ser muy importantes de aquí al futuro. El precio serían unos 2000 nars, que es la moneda local. Con el pedido hecho, vemos como tanto Mikio y Roxane se van al laberinto, concretamente al nivel 3. Después de un pequeño farmeo, el estómago de Roxane da el aviso de que hay mucha hambre, así que deciden dar por finalizado la exploración de ese momento. Ambos comen mientras dialogan de lo más tranquilo, y después de un poco de doble sentido, volvemos al laberinto, esta vez ya en el nivel 4. Allí farmean un poco. Después van a comprar cosas, incluso visitan de nuevo la posada de Vale. Después van nuevamente a comer, luego los vemos en su casa cocinando. Básicamente lo que se muestra acá es como los dos tortolitos van de un lado a otro lado viviendo sus aventuras. Terminadas estas escenas armoniosas de los dos, se van de nuevo al laberinto, y es que el laberinto está siendo parte de su vida. Ahí se topan con un monstruo que parece ser
una cabra. El caso es que Mikio admira el cómo Roxane es capaz de pelear con cada una de esas criaturas sin miedo y que principalmente ese es el motivo de que se haya acostumbrado a pelear con esas bestias. Incluso Roxane, después de atacarlo, le dice que ese monstruo no es la gran cosa y eso hace que él se pregunte cuándo será la primera vez que Roxane va a considerar a un monstruo como peligroso. Estando confiado se va a atacarlo, pero en eso sale un círculo mágico, el cual lo frena y deja algo tocado, preguntándose el por qué le pasó eso. El caso es que en una batalla medio intensa terminan ambos recibiendo daño. Mikio hizo de soporte y guerrero al mismo tiempo, curando a Roxane y atacando a la oveja. Pudo incluso derrotarla de un golpe. Parece ser que estas ovejas tienen un ataque que te duermen o te dejan hipnotizado. Mikio cayó en esa trampa por confiarse, así que por eso le pide disculpas a Roxane. Con ese jefe derrotado, ambos se retiran del laberinto. Van a buscar el pedido especial de Mikio, la bañera, cosa que agarran y suben al baño. Roxane se pregunta para qué va a ser. Ella aclara lo que es una bañera y acá se pone en modo constructor. Usa muchísima magia de agua para llenarla y también magia de fuego para calentarla. Repite este proceso una y otra vez, motivado por el resultado final de bañarse con Roxane. Terminada la bañera, le dice que es hora de usarla y bueno, Roxane, Mikio, una bañera, no hace falta que detalle nada más, pero aún así trataré de hacerlo. Acá se lavan la mano. Lo curioso es que usan un jabón que creó el bueno de Mikio, y esto sirve para estéticamente hacer todo más visible a lo que ya es. Música por aquí, música por allá. Bueno, las manos van, las manos vienen, se exploran lugares nuevos, hacen una que otra cosa hasta quedar totalmente limpio como Dios manda. Cuando terminan, Roxane lo roza con un poco de su... Ahí recuerda el que salió herida, el que a pesar de curarla no puede sobrecargarse de tanto esfuerzo, así que piensa que lo mejor que puede hacer es conseguir más miembros para su supuesta avanzada. Cambiando de escena, vemos a Mikio farmear pieles de conejos. Ahí nos muestran un breve flashback del por qué lo están haciendo. Básicamente porque Roxane le informó que es algo bastante cotizado en el mercado de esa ciudad, debido a que los nobles y las altas clases lo usan para sus abrigos elegantes, haciendo que esto tenga bastante demanda y que su precio sea elevado. Continuando en el presente, vemos cómo llegan al jefe de ese piso, que por cierto es apenas el del level 7. Este jefe tampoco es que era la gran cosa, pero mirándolo bien es un conejo hermoso y rarísimo. Una vez derrotado el jefe, recogen los drogs y su carne. Esto porque Roxane le pidió el que se lo llevaran para cocinar, y así hacen. Estando en su casa, se ponen manos a la masa, cocinan, comen, disfrutan, y luego de eso vuelven al laberinto, al mismo piso. Cuando iban de nuevo a por ese mismo jefe, se dan de cuenta que hay varios en espera. Uno de ellos es un rubiecito con el que Mikio empieza a empatizar por recordarle al mismo del pasado. Aquel aventurero que iba solo con la esperanza de adquirir algún miembro, porque sí, ese rubio tiene ese mismo sueño, pero bueno, lamentablemente va a acabar mal, porque llegado su turno se va por el jefe. Para su sorpresa, este ya lo estaba esperando, así que se cuestiona si debería ir con todo de una, para no llevarse ningún mal rato, ya que esa situación es algo atípica. Y sí, va con todo, destroza al jefe de forma rápida, cosa que le sorprende. Al costado ve el equipo de alguien más. Roxane le dice que seguramente era del grupo anterior y que por eso el jefe ya estaba listo esperándolos cuando ellos llegaron. F por el rubio. Volviendo a la casa, ambos tocan sinfonía armoniosa como suelen hacerlo. O bueno, si hay un pequeño cambio, Mikio quedó tan sorprendido por la pérdida de aquel chico tan amable que básicamente se desquitó inconscientemente con Roxane, y eso lo hizo haciendo el acto sagrado. Luego de eso se queda pensando en lo frágil que es la vida, en lo complejo del laberinto, que sabes cuando entras, pero no hay garantía de salir. Incluso se cuestiona el por qué sigue ese patrón de querer avanzar más en el laberinto. Lo bueno de todo esto es que Roxane se da cuenta del estado preocupado de Mikio, así que lo consuela, lo abraza y le da palabras de aliento que cambian por completo su semblante. Incluso con esto vuelve de nuevo al laberinto, pero esta vez decidido a que acepte ese riesgo, pero que va a mejorar cada vez más. Se va a hacer muy fuerte a base de pelear y pelear. Una vez recolectada 300 pieles de conejo, se van al mercado para poder venderlas. Y así hacen, venden las prendas, consiguen un descuento del 30% por su habilidad. Y aprovechando que estaba en una tienda, le compra ropa a su querida Roxane. Estando en su casa, ambos se preparan para un baño. Por ende, decide ir al laberinto para recuperarse y así poder llenar la bañera. Todo lo que hace nuestro querido prota por un baño con su chica bestia. La cosa es que los dos se van al laberinto. Mikio pelea con un monstruo, pero en un descuido lo hieren un poco.
dejando asustada a Roxanne. Él le deja claro que no fue nada grave. Una vez recuperado, vuelven a su casa a seguir con el baño. Y bueno, acá la cosa se pone como era más que obvio que iba a suceder, estando los dos solos en una bañera. El tema es que Roxanne usa una forma muy peculiar para curar el dolor de Mikio. Le lame el dedo. Y de esa forma algo antojosa se supone que le cura el dolor, pero Mikio muy inteligentemente le dice y piensa que hay un lugar más que le duele, y a que sí, tú también lo pensaste. Él se levanta, pide ayuda y lo demás es historia y no se puede narrar. Roxanne trabaja mucho en curar su dolor, como una guardiana preocupada por su protegido en peligro. Dejando de lado estas escenas un poco elevadas, ambos se van al laberinto, farmean más y más conejos, pero Mikio no está para nada satisfecho por la cantidad de monstruos con los que apenas pueden lidiar, así que piensa nuevamente que lo de expandir su grupo debe ser algo serio. En eso, al ver el drop de esos 3 conejos, se sorprende porque solo habían 2 pieles. Roxanne, exaltada, le dice que lo logró, entregándole un cristal de energía verde recién dropeado, algo que recordemos es muy difícil de encontrar. Cambiando de escena, los vemos a ambos en su casa, cocinando y comiendo. En eso Mikio saca el cristal, pero para sorpresa de Roxanne, este estaba de color amarillo, cosa que difiere al del color verde que se nos mostró hace poco. Él explica que se debe a que lo fusionó con otro, y que por favor le guarde el secreto. En teoría, esos cristales se pueden vender por 100.000, el cual es demasiada plata. Mikio le dice a Roxanne que esté preparada porque irán a Vale, concretamente a la mansión de Alan. El motivo es para hacer un testamento, ya que él piensa que es lo correcto, que debido a los peligros que se enfrentan en los laberintos, nunca sabes el cuándo le puede tocar la parca. Además de que en dicho testamento quiere liberarla en caso de que eso pase, pero ella como guerrera orgullosa le pide el que no haga eso, que confíe en sus capacidades, que el no proteger a su amo sería una vergüenza que no la dejaría vivir en paz. Al ver esa determinación, él termina aceptando el no hacer dicho testamento, pero sí le deja claro que igual van a ir a la mansión de Alan, ya que el pensamiento de conseguir un nuevo integrante por fin tiene que hacerse realidad. Si quieren explorar los siguientes niveles del laberinto, es necesario minimizar los riesgos, y de esa forma ambos se van a la mansión de Alan en busca de esa nueva guerrera que cumpla con los requisitos y caprichos del gran Mikio. Los requisitos que pide es que sea una enana. Acá se asesora con Alan sobre las posibilidades de que dicho enano sea un herrero, y aunque es posible, las recomendaciones para eso son bajísimas, por 2 aspectos en concreto. Primero, porque si suelen fallar en los cristales, pierden ese vínculo con sus dueños, y que no suelen hacerse sirvientes por eso mismo. Básicamente, un poco lo que explicó Roxanne unos cuantos episodios atrás. La segunda razón es su increíble precio, debido a los escasos que son el poder conseguirlos. Mikio entonces pide que por lo menos sea un guerrero. En un inicio, Alan le dice que solo cuenta con una enana, pero que no se la recomienda por su carácter en batalla, y que también le puede decir una tienda donde pueda ir a buscar. Mikio pide la opinión de Roxanne. Ella le dice que mirar es gratis, y obvio que sí, así que lo ideal es ver la que tiene Alan, y en caso de que esa no le sirva, allí sí irá a otra tienda. Él acepta y de esa forma pide el que Alan le haga la muestra, y así se nos presenta a Cherry, una enana con orejas de elfas y con apariencia algo débil, cosa que llama su atención. Aunque tiene la misma edad que Roxanne, al ser de esa raza, sus proporciones musculosas son totalmente distintas. Cherry se presenta y le dice que es una exploradora nivel 10. Mikio le consulta que si no tendría entonces problemas con ir al laberinto, a lo que Cherry responde que no es eso. Lo que pasa es que ella no puede ser herrera, su fuerza es más o menos decente, de hecho era la más fuerte de su aldea. El caso es que al llegar al level 10 de explorador, pueden hacerse herreros, pero ella, al parecer, no tenía talento para eso, y que quizás de esa forma no puede ser útil. Mikio piensa en el funcionamiento de clases de ese mundo, que en su caso él fue adquiriendo cada una de ellas, y que le resulta extraño que solo las habilidades de los enanos sea totalmente innata. Aún así, le llama la atención el cómo Cherry se promociona, el cómo a pesar de en teoría no poder ser herrera, tiene esa confianza en su fuerza, así que se lo piensa. Alan, al ya cumplir con la muestra, le pide a Cherry que se retire. Por un momento, mientras se toma la decisión final, vemos a Roxanne y Mikio conversarlo a solas, el que sí la ve con talento y potencial. Roxanne le dice que no sabe mucho de esa raza, pero que si tiene muchas ganas y le pone bastante esfuerzo, eso compensaría la falta de talento que tiene. Lo que sí le llama la atención es que debe confirmar su edad, ya que parece ser que de esa raza sus orejas, mientras más delgadas son, determina su edad avanzada. Eso a Mikio le sorprende porque él está seguro de que tenía la misma edad que Roxanne. Por cierto, Alan llega con la sirvienta que crió Roxanne. Estando a solas, le pregunta el qué le pareció, y también empieza a engatusarlo tal cual como hizo con Roxanne. Le dice que es pura, que si está de acuerdo con ciertas cosas que ya sabemos que le gustan a Mikio.
y acá empieza una dura batalla pero entretenida de regateo. Aplicando su habilidad y también su labia y astucia, Mikio consiguió un precio más que decente por ella, bajando casi la mitad de lo que inicialmente le ofrecieron. Y así cierran el trato. Cherry se ha unido al grupo como la nueva integrante del harén de Mikio. Él le da la buena noticia a Roxane, quien levemente muestra un ápice de tristeza, o eso es lo que interpreta Mikio, quien piensa que puede ser por celos. Cherry se asombra al saber que Roxane era también una sirvienta, ya que pensaba que era su esposa. Y bueno, a través de la carta de inteligencia se oficializa el contrato. Los tres se retiran. Mientras salen de ahí, se van conversando. Mikio la une a su grupo y se da cuenta de que efectivamente no cuenta con la clase de herrera y que no sabe cómo obtenerla, pero de que la va a encontrar, la va a encontrar. De momento se irán a la casa. Esto sorprende a Cherry por el método de traslado que tienen. No está acostumbrada a ver ese tipo de habilidades y más que nada porque Mikio en teoría es un explorador. Una vez llegado, se ponen a comer. Básicamente, lo que es la estadía, comunicación, trato, todo sorprende a Cherry porque al ser sirvienta, piensa que el trato debería ser distinto. Cherry le pregunta el que si acaso es capaz de usar más de una clase, cosa que deja sorprendido a Mikio, ya que Roxane en ningún momento se cuestionó eso, pero esta Peque en un par de minutos lo hizo. Él le dice que no, y cambia el tema. Le pregunta qué tipo de arma usa en los laberintos. Cherry le menciona que es una especialista en lanza, pero que si va a estar al frente del ataque, un mazo le vendría bien. Roxane repasa el posicionamiento que deben tener todos, diciendo que ellas estarán al frente y Mikio en la retaguardia con magia, cosa que obviamente también llama la atención de la Peque, pero en una buena sinergia de equipo y de ver lo compenetrado que están, tanto Roxane como Mikio le pide el que guarde ese secreto. Después de eso se van a comprar cosas para Cherry. Primero, un mazo mamadísimo, el cual ella utiliza como si habláramos de un vaso de plástico, mostrando una gran fuerza. También le dan zapatos, chaquetas de cuero, todo para integrarla bien y que pueda ser de utilidad en el laberinto. Mientras Roxane se encarga de la comida, Mikio desea ir al laberinto con Cherry, pero primero le hace una serie de preguntas sobre las ranuras vacías en las armas. ¿Qué opina de eso? Cherry le deja claro todo lo que sabe, pero básicamente es una teoría no comprobada, y aunque existieran, es totalmente imposible verlas. También aprovecha para preguntarle sobre la clase de héroe. Ella le dice que la conoce, que es una clase legendaria que se dice que el primer emperador la tenía, pero que nadie la ha visto, así que tampoco cree que sea cierta y que exista. Todas estas respuestas lo dejan con más dudas porque son cosas que él tiene. Terminada esta charla, se van todos al laberinto de Vale. Ahí empiezan a farmear monstruos. Mikio intenta impresionar a Cherry, así que se pone en modo P de la espada, aunque para su mala suerte a Cherry lo que le impresiona es lo bien que esquiva a Roxane. Una vez terminado ese mini encuentro del laberinto, vuelven a la casa. Allí, Cherry empieza a hacer preguntas en modo sorprendida. El cómo es posible que use magia de traslado sin encantamiento. El que si puede usarla para ir a sitios fuera del laberinto. El cómo es capaz de destrozar a todos tan fácilmente y también qué nivel de explorador tiene actualmente. Mikio le aclara cada una de esas dudas con las respuestas que ya sabemos y ante la sorpresa de Cherry, como siempre, finaliza su típica charla con que le guarda el secreto. Luego de eso, se van a comer lo que preparó Cherry. Mikio, cuando va a entregar la comida, se ve en la difícil decisión de servirle a alguien primero, y justo cuando estaba por darle a Cherry, siente la mirada asesina de Roxane, quien marcando territorio hace que Mikio la atienda primero. Bastante gracioso. Mikio pregunta por las habilidades exclusivas de las razas. Él entiende que la de Roxane es de bestia, la de Cherry, herrera, pero no sabe si la de un humano tiene algo especial. Ella se sonroja y de forma graciosa y nerviosa le dicen que ellos tienen una necesidad de placer bastante curiosa, así que la habilidad especial de ellos es algo así como maníaco suculento, digámoslo de esa forma. Terminada esta gran charla, viene la parte favorita de Mikio, el que los tres vayan a la bañera. Él entra primero para dejar que Cherry no se sienta incómoda, pero les pide a ambas que se quiten la ropa aparte y que entren con él. Y bueno, acá pasa lo mismo de siempre, pero solo que ahora hay una nueva integrante, y también que Roxane hace de total maestra de Cherry. Acá hay lavado de espalda y de muchas más partes del cuerpo. Terminado el baño, llega la hora de acostarse. Los tres se preparan para dormir y bueno, lo que menos hacen es dormir. Primero les enseña sus típicas costumbres de despedirse con un beso y del saludo de la mañana con un beso también. Lo gracioso es que él se equivoca y primero se lo da a Cherry, ocasionando los celos en Roxane. Aunque después de una excusa barata se logra librar de eso. Y acá vienen los tambores.
las orquestas, solo que con nuevos bailarines, integrantes que bailan al ritmo de Mikio, movimiento, alegría, emoción y mucho, pero que muchas cosas que no se pueden mostrar. Todo esto define lo que son estas escenas. Terminada esta parte de nuestro, de momento, trío protagónico, vemos como al llegar al día siguiente todos mantienen esa buena armonía y sinergia. Al revisar sus habilidades se dio cuenta de que desbloqueó la de maníaco del placer, así que con esto asumido se dice a sí mismo que va a conseguir más sirvientas para armarse su propio harem. Y eso es lo que vemos en los instantes finales, el cómo va recorriendo sitios en busca de esto, el cómo cada vez más esa bañera se llena de otra y otra persona, y más razas de proporciones distintas. Otro día, mucho antes de que Michio complete su ultra harem, vemos al trío protagónico en el laberinto, coordinando entre todos cómo atacar a un grupo masivo de monstruos, y Sherry, alias Bam Bam, los destroza. El objetivo actual y casi primordial para Michio es despertar la clase de herrero en Sherry. De momento solo tienen algunas clases desbloqueadas. Nuestro prota le propone a la enana que utilice otros tipos de armas para las siguientes peleas, pues quiere explorar todas las opciones posibles. Sherry probó con lanzas, espadas e incluso con sus manos, pero aún así no pudo desbloquear la clase. Solo le queda ir potenciando las otras clases para, con eso, aspirar a desbloquear los siguientes requisitos. Otra de las estrategias de Michio fue utilizar las armas de Sherry en combate, con la esperanza de que esto pudiera desbloquear nuevos trabajos y descartar si el uso de ciertas armas es un requisito indispensable. Aún así, eso también fue un fracaso. Incluso Roxanne participó en ese experimento, pero el resultado fue el mismo. De cualquier modo, siguieron un buen rato por el laberinto farmeando distintos recursos, siendo el cuero el principal elemento útil. De hecho, le preguntan a la enana si antes había recogido cuero, y ella aclara que nunca lo ha hecho, ya que en el antiguo laberinto que recorría solo aparecían en niveles altos. Michio se pregunta si ahí podría estar la clave, lo cual desanima a Sherry, quien intuye que si simplemente recoger cuero fuera lo que permite obtener la clase, no sería necesario tanto talento para lograrlo. Aunque solo es una especulación, la chica se siente bastante mal por no ser útil y no tener la clase que tanto desea Michio. Roxanne, como guerrera experimentada, la calma y la anima, diciéndole que mientras use el resto de sus habilidades para colaborar, eso es más que suficiente. Michio aprovecha para preguntarle otra cosa. Mencionó antes que pocas personas se convierten en herreros maestros, incluso después de alcanzar el nivel 10 de explorador. Sherry le aclara que usan algo llamado el Templo de Elen. Resumiendo, es un sitio del gremio donde, según tus actitudes, se te asigna el trabajo más eficaz para tu repertorio. Básicamente, un proceso similar al que se ve en muchos juegos y series. La diferencia es que en este lugar no te limitan a un solo trabajo, como lo hacen en los gremios. Se pone más técnicos sobre ese sitio, y Sherry se pregunta si acaso podría desbloquear trabajos antiguos que ya posees, o incluso trabajos cuyas condiciones no se han cumplido. Pone como ejemplo al primer emperador, quien recibió el rango de héroe en ese sitio. Esto anima a Michio, quien intuye que es posible desbloquear habilidades cuyas condiciones esenciales no han sido cumplidas. Michio sigue profundizando con Sherry sobre la historia del emperador, quien se supone derrotó a un gran grupo de ladrones en su primera batalla. Aunque Michio no está seguro de si tiene que ser su primera batalla específicamente, de cualquier forma, hay un gran grupo de ladrones afuera para comprobarlo. Michio le pregunta a Sherry si sería feliz desbloqueando la clase de herrera. La enana, algo triste, le asegura que ya se ha rendido con eso. Michio, en sus pensamientos, dice que por la forma en que ella se muestra respecto a ese tema, da la sensación de estar deprimida y que, en el fondo, desea desbloquear la clase de herrera. Michio intenta animarla diciendo que no se va a rendir y que tratará de hallar la forma. Roxanne tiernamente hace lo mismo. Dicho esto, comienzan otra ola de ataque. Michio da las instrucciones. Él va a usar magia para acabar con los monstruos, y Sherry debe limitarse a evadir, defenderse y seguir las órdenes de Roxanne. Tanto Michio como Sherry quedan impresionados por el potencial del otro. Sherry porque nunca antes había estado con un mago, y menos con alguien tan talentoso, y Michio porque la ve ultra resistente, casi imposible de derribar fácilmente. Nuestro prota alardea de su destreza como mago, mencionando que es nivel 32. Poco a poco, el grupo se va adentrando en los pisos superiores. Para Michio fue una buena estrategia empezar desde muy abajo para pulir la sinergia del grupo. Así, llegan al quinto piso. Roxanne le advierte a Sherry que tenga cuidado, ya que poco a poco la dificultad aumentará. Michio se reserva el uso de Durandal, asegurando que con la presencia de Sherry puede permitirse seguir usando magia en ese nivel.
Sherry y Roxanne hablan sobre cómo combinar sus ataques y qué posiciones deben ocupar. Para Michio es más cómodo pelear desde la retaguardia, con mucho menos exposición y desgaste. Piensa que manteniendo esa estrategia y lógica, en un futuro podrían llegar incluso al último piso del laberinto. Sin embargo, también se da cuenta de que debe mejorar su fuerza de ataque. Recuerda que un comerciante le ofreció hombres capacitados para cumplir esa función, pero él se negó. Mira a Roxanne delante de él, la ve imponente y sabe que debe agradecerle bastante por su desarrollo, y tiernamente lo hace. Aunque ella se queda con cara de ¿qué hice? ¿Por qué me agradeces? Llegado un punto, Sherry es herida en el brazo por una de las criaturas. Michio la defiende y la cura. Ella intenta hacérsela fuerte, diciéndole que, como parte de su grupo, ese piso no representa un problema para ella. Michio le pide que no se sobreesfuerce y que si le pasa algo, se lo diga. En sus pensamientos, él reflexiona que Sherry no sabe que él le cambió sus clases, por lo que su resistencia no será la misma. Por el momento, prefiere no decírselo hasta tener más confianza. Dicho esto, le propone un plan a Roxanne. Los tres llegan al 6º piso. Michio se dice a sí mismo que le da miedo dejar a Sherry sin blindaje, por lo que decide desbloquear un 6º trabajo. Aprovecha y les pregunta a las chicas si conocen algo más sobre la habilidad maníaco sectario. Ambas afirman no saber nada al respecto, comentando que no es algo de lo que se hable muy a menudo. Por la forma en que se obtiene, Michio sabe que no es algo de lo que sentirse orgulloso. Después de esto se nos muestra una imagen bastante interesante. 2 ataques, uno de combate y otro de forma pasiva. El primero se llama ataque de abstinencia y el segundo, fortalecer vigor. A pesar de ello, Michio no siente un deseo incontrolable de realizar el acto sagrado, aunque cada vez que ve a Roxanne experimenta una serie de emociones intensas, pero eso ha sido siempre. Decide probar la habilidad de abstinencia, pero el resultado le parece bastante débil para ser una habilidad ofensiva. Sin embargo, luego de pensarlo, deduce que por el nombre, su efecto depende de la abstinencia de dicha acción. Es decir, mientras más tiempo pase en celibato, más poder tendrá. Le parece una habilidad poco práctica. Michio menciona que en ese piso las criaturas suelen morir con un par de golpes. En el 7º piso intenta de nuevo para confirmar su teoría, y el resultado es el mismo. En el fondo sabe que para sacarle provecho a la habilidad debe conocerla más a fondo, pero por el momento no le dará demasiada importancia. En el 7º piso advierte nuevamente a Sherry que tenga cuidado con los monstruos. Ella insiste en que no debería tener problemas. Sin embargo, la enana sigue sin darse cuenta de que no posee la habilidad para resistir tanto daño. Aún así, Michio logra convencerla con palabras amables, pero ahora es ella quien les advierte a ambos sobre el rumor de que el jefe de ese piso es bastante problemático. Se dice que los aventureros que llegan ahí suelen confiarse y que se ha convertido en un lugar de fosas comunes, principalmente por el exceso de confianza y el deseo de avanzar rápido. Michio toma la advertencia en serio y le da la importancia necesaria. También se cuestiona la seguridad con la que Sherry se mueve, aunque su principal enfoque es comenzar a subir los niveles de manera más activa. Para ello, modifica las prioridades del grupo, dándole mayor relevancia a la experiencia y restando importancia al farmeo de cristales, ya que no necesitan dinero en ese momento. Después de un rato, Roxanne sugiere que deberían dejarlo por el día de hoy. Michio hace un recuento de las habilidades del grupo para evaluar su progreso. Nota que Sherry ha alcanzado el nivel 5 de aldeano, pero el herrero maestro sigue sin aparecer. Lo que también le llama la atención es que, con el aumento de aldeano, surgieron otras habilidades como guerrero y otras más. Sherry pone cara triste al ver a Michio tan preocupado, pero él le resta importancia. Por el momento, deciden irse del laberinto. Al salir, Michio juega un poco con el cabello de ambas y decide acariciarlas. Sin embargo, recuerda que el orden es importante, por lo que comienza con Roxanne primero. La sonrisa de Roxanne ante esto es magnífica y logra animar a un cansado Michio. Él comenta que puede disfrutar de eso, ya que es un privilegio que tiene como su amo. De vuelta en casa, a la hora de comer, Michio sale con otra de sus preguntas: si existe un trabajo llamado sacerdotisa del templo. Pensó que, al pasar bastante tiempo, sería un tema normal para sacar a colación, pero rápidamente nota que es algo incómodo para Sherry. Con una cara de pocos amigos y completamente desanimada, le pregunta si ha escuchado sobre su pasado. Nuestro prota le es sincero y le dice que no sabe nada, y le pregunta si es tan malo. Ella le cuenta que al fracasar en su intento de ser herrera,
optó por convertirse en sacerdotisa. Al ver el rostro de Sherry, Michio lo entendió todo. La clase de sacerdotisa la acaba de desbloquear, lo que significa que, al igual que con la clase de herrera, también fracasó en esta. Es comprensible que un segundo fracaso la frustre y le genere inseguridades. Siguiendo su estilo habitual, Michio la anima a seguir esforzándose para alcanzar sus metas. Roxane hace lo mismo. Por otro lado, Michio se cuestiona si debería dejarle la habilidad de sacerdotisa, así que repasa las estadísticas de las habilidades, incrementa un poco el MP, algo la inteligencia y mejora las habilidades de entrenamiento grupal. Mientras revisa, nota algo que llama mucho su atención y su expresión cambia. Les pregunta a las chicas si conocen las habilidades que proporciona esa clase, específicamente la magia de sanación. Sherry le comenta que eso es algo exclusivo del género femenino y que una sacerdotisa del templo es la contraparte de un monje o sacerdote. La diferencia es que este último ofrece curación grupal, mientras que la sacerdotisa se especializa en curaciones individuales. Michio le consulta a Sherry si sabe cómo activar la clase, pero ella admite que lo desconoce y que esa fue la razón por la cual no pudo activarla. Lo único que le mencionaron fue que debía ir a un templo bajo una cascada especial y tendría una revelación, pero en su caso no ocurrió. En un momento creyó haberla experimentado, pero no fue así. Nuestro prota sabe que ese era el método correcto, por lo que le aconseja que no se desanime. La mitad de los candidatos ni siquiera logran adquirir la habilidad de sacerdotisa. Además, le asegura que, al igual que Roxane, Sherry puede ser completamente útil en el laberinto en su estado actual. Lo que realmente le molesta es que en el gremio sagrado no expliquen bien las cosas. Ella debe alcanzar el nivel 5 de aldejano o superior. Tanto Sherry como Roxane quedan bastante confundidas, principalmente porque, en teoría, solo el explorador puede tener niveles. Roxane aclara que, cuanto más elevados son los niveles de un explorador, más ranuras disponibles tiene para almacenar objetos y otras funciones, algo que los demás trabajos no poseen. Ante esto, Michio se sorprende al recordar que él es el único capaz de ver los niveles de los diferentes trabajos. Ahora es él quien se deprime al darse cuenta de que ha estado refiriéndose a todo como niveles cuando nadie a su alrededor puede verlo. Ambas chicas, con ternura, intentan animarlo, asegurándole que las personas más inteligentes suelen rodearse de otras que no logran entenderlas por su grandeza intelectual. Michio aprecia el gesto y, tras valorarlo, les dice que se preparen para volver al laberinto, esta vez en el nivel 7. Una vez dentro del laberinto, Michio tiene una duda importante. ¿Vale la pena mantenerle el nivel de aldejano a Sherry o debería cambiarlo por sacerdotisa? ¿Acaso, al llegar al nivel máximo, habrá algo mejor que valga la pena? Después de un rato, llegan a la puerta límite, donde al cruzarla se enfrentarán al jefe del lugar. Michio siente un poco de miedo e incertidumbre por avanzar al nivel 8, sobre todo porque no sabe cómo será el jefe. Mientras están en la sala de espera, los tipos que están allí observan a Roxane de manera descarada, con intenciones claras. Antes de que Michio pueda hacer algo, las puertas se abren y ellos entran. Los siguientes en la lista son Michio y su grupo. Michio prepara un plan con las chicas y aconseja a Sherry usar una lanza. La enana le cuenta sobre el jefe de ese piso. Se llama Fauno, una criatura mitad bestia que puede usar magia. Se le conoce como el más fuerte de los pisos bajos y hasta Roxane podría tener problemas enfrentándose a él. Nuestro prota le agradece la información y la calma, asegurándole que su espada, Durandal, debería ser suficiente para enfrentarse a él, sin importar su gran poder mágico. Sherry se siente avergonzada por haber pensado que sería complicado para su amo. Tras hablar un rato, deciden avanzar al siguiente piso. Al llegar, el ambiente cambia. La tensión es palpable. Michio nota guantes y ropa tirados en el suelo, lo que da a entender las pérdidas que han ocurrido en ese lugar. A lo lejos pueden ver al jefe, una imponente criatura semibestia. Nuestro protagonista, al observar el entorno, no puede evitar recordar aquel momento trágico en el que empatizó con un aventurero que cayó al instante. Con un tono más serio, ordena a Roxane que aparte todo el material que les estorba en la zona. Así comienza el ataque. Michio piensa que el jefe probablemente esté cansado de su batalla anterior, aunque las palabras de Sherry resuenan en su mente, llamándolo el más fuerte de los pisos bajos. Roxane se lanza al combate cuerpo a cuerpo. Su velocidad es impresionante. De repente invoca un círculo mágico, pero Michio actúa rápido, lanzándose a atacar con su espada. Esta vez se promete no cometer el mismo error que con el conejo. Sin embargo, el daño que le causa al semibestia no es tan grande como esperaba. La criatura usa sus poderosas piernas para contraatacar. Michio analiza la situación, buscando un punto débil. Se da cuenta de que el semibestia utiliza su magia manteniendo distancia, lo que le permite maximizar su potencial.
deciden avanzar en bloque, acercándose poco a poco para desactivar esa ventaja. Mientras lo hacen, Michio reflexiona sobre cómo las experiencias pasadas lo han preparado para este tipo de situaciones complicadas. Han aprendido a mantener todos los resguardos necesarios. Finalmente, logran arrinconarlo. Michio, confiado, le dice a Roxanne que confía en ella para ejecutar el próximo ataque decisivo. Mientras Roxanne literalmente se encarga de tanquear al jefe, Michio piensa que puede confiar en ella para lo que sea, y en este caso, eso le facilita evitar concentrarse en defenderse. Cada vez más, el jefe se ve arrinconado. Su rostro cambia a uno de preocupación. Llega el momento en que Michio logra atravesarlo con su arma, derrotándolo por completo. Tras la intensa batalla, menciona que no le cabe duda de por qué es conocido como el jefe más fuerte de los pisos bajos. Sherry los felicita a ambos, sobre todo por su espectacular coordinación, que no le dio tiempo ni siquiera de encontrar un punto débil en la criatura. Michio aprovecha para preguntarle por el equipo y los ítems soltados por el jefe. Resultaron ser unas cuantas espadas de cobre, lo cual llama la atención de Sherry, principalmente por la afirmación del material y la calidad de las armas, a pesar de que solo las vio a distancia. Michio pregunta si eso no es normal, y Sherry le explica que es algo complejo que pocos pueden hacer. Nuestro protagonista decide tomar su habilidad de apreciar armas como un motivo de orgullo, mientras que Roxanne, de manera tierna, lo anima, alardeando de lo talentoso que es. Michio también examina las armas usadas por los soldados anteriores que perecieron, y se sorprende de que, a pesar del potencial y talento que tenían, no lograran vencer al jefe, incluso siendo 5. Sherry, en un tono más bélico, menciona que esos tipos eran unos fracasados que subestimaban a los demás y solo se fijaban en la diferencia de tamaño de las delanteras. Dejando las bromas a un lado, nuestro protagonista se cuestiona qué debería hacer con el equipo del grupo anterior, ya que no se siente cómodo quedándose con las pertenencias de un grupo que acaba de morir. Roxanne le aclara que el equipo y todo lo recolectado de un grupo que fracasa le pertenece al siguiente, por lo que se encargará de hacerle mantenimiento para usarlo después. Terminado esto, recolectan las piedras para proceder a marcharse. Mientras cruzan la puerta, Michio mira hacia atrás, preguntándose si deberían volver a enfrentarse pronto al jefe, considerando que pelearon con él estando debilitado. Tanto Roxanne como Sherry responden afirmativamente. La primera cree que sería bueno enfrentarlo desde el principio, aunque sea una sola vez, y Sherry quiere participar, ya que en el combate anterior no pudo hacer nada. Michio se arrepiente de haber preguntado, pero también está de acuerdo, asegurando que ahora conocen su debilidad. Roxanne le pregunta efusivamente a Michio si puede probar su nueva habilidad con Fauno, considerando que sus movimientos son lentos y los ataques mágicos son frenados por él. Nuestro protagonista lo piensa y consulta a Sherry si puede dejarla a cargo de la retaguardia. Sherry, con confianza, le asegura que sí. Con esto, Michio le da el visto bueno a Roxanne para que use su habilidad apenas vea la oportunidad. Roxanne, agradecida, lo mira con ternura, y Michio se alegra de verla tan emocionada. Y de esta forma pasamos directamente a la pelea, con todas las condiciones dadas para que Roxanne tenga su oportunidad perfecta. Sherry cubre la retaguardia, Michio contiene el uso de hechizos mágicos, y Roxanne recita su ataque, pero a medida que lo hace, nuestro protagonista nota que efectivamente algo está mal. La traducción no es la que él conoce, y de hecho, el ataque no funciona. Roxanne se entristece bastante. Michio le recuerda que las palabras deberían ir apareciendo en su mente a medida que las va recitando, y le pide que se las diga. Roxanne comienza a recitar, pero se confunde a cada rato. Es más un mar de dudas que de aciertos. Michio, cansado de su comportamiento y de no saber interpretar una traducción que debería llegar de forma automática, intenta ayudarla. Roxanne le da una oración que le llega, pero que ella misma dice que no tiene sentido. Nuestro protagonista logra estructurar la oración, corrigiendo una palabra complicada. Roxanne la aplica, pero aún así no tiene ningún efecto, por lo que cree que quizá lo que debe hacer es intentarlo en forma de pregunta. Roxanne sigue cada una de las indicaciones dadas por Michio, y finalmente, después de luchar con el lenguaje durante casi una hora, lo consigue. El ataque es completamente hermoso, brutal y muy efectivo, lo que alegra y sorprende a nuestro protagonista. Michio agradece a Roxanne y de manera épica termina derrotando al jefe. Terminado ese asunto, se retiran del lugar con el botín. Entre todos, se agradecen por lo logrado en el laberinto. Michio sigue pensativo, afirmando que el nuevo ataque de Roxanne equivale a un par de ataques de Durandal, evaluando positivamente su fuerza. Roxanne alaba el conocimiento de Brahim de Michio,
básicamente el idioma del hechizo, gracias al cual pudo usar su habilidad. Michio comenta que solo conoce una pequeña cantidad. Sherry, siendo la más insegura, menciona que aún no entiende cómo funcionan los patrones de ataque y se siente sin esperanzas, básicamente inútil. Michio les dice que es suficiente por ese día en el laberinto y que al día siguiente comenzarán el piso 8, ya en casa, solos y juntitos. ¿Qué creen que se viene? Puras escenas subidas de tono, de esas que alegran el cuerpo, pero que, lamentablemente para ustedes, no se pueden mostrar. Michio menciona que ha podido usar la habilidad de maníaco y con eso ha aguantado unas buenas rondas con sus chicas. Aquí varios reflexionan, sobre todo Sherry, quien se sincera diciendo que pensaba que, al ser esclava, la harían luchar hasta el cansancio, pero ha sido todo lo contrario. Michio entiende que es una preocupación válida, sobre todo porque muchos se aprovechan de eso, dejándolos como carne de cañón. Roxanne, como de costumbre, aparece con su ultra aura positiva, diciéndole que Michio siempre se ha esforzado y siempre ha pensado en derrotar a su próximo enemigo. Nuestro protagonista le deja claro a Sherry que en este grupo no tiene que preocuparse por eso. Roxanne se pone en modo cariñosa, asegurándole que Michio no es ese tipo de persona, la consiente y le dice muchas palabras lindas. Sherry, con todo esto, se calma un poco, se integra y sabe que ha llegado a un buen lugar. Michio se siente algo culpable, ya que en el fondo estaba pensando en expandir el grupo con una nueva integrante, pero cree que primero debe construir una mejor relación con Sherry, trabajando en conjunto con Roxanne. Ambas chicas, tiernamente, se dicen que se esforzarán por acoplarse mejor. Llegado el día siguiente, todos se dirigen al laberinto, concretamente al piso 8. Michio les pide que tengan muchísimo cuidado, puesto que en ese piso las criaturas aparecen en grupos de 4. Roxanne menciona la presencia de corales, pero Michio no sabe qué criaturas habitan en ese piso. Sherry sugiere que le pregunten a algún guardia o explorador informante de Curatar, aunque Michio no parece demasiado entusiasmado con esa idea. Él cree que con solo saber qué tipo de criaturas salen en ese piso es suficiente. El progreso lo van construyendo ellos mismos. Aunque a Sherry no se le nota convencida, piensa que en algún momento tendrán que hacerlo, sobre todo para evitar situaciones como la que tuvieron con Fauno. Es mejor prevenir que lamentar, así que se queda mirando a Michio con cara de preocupación, lo que termina convenciendo a Michio de aceptar la sugerencia. Antes de entrar, Roxanne propone varias alternativas para enfrentar a los grupos de 4 monstruos. Ella se podría encargar de 2, mientras los otros 2 quedarían para los demás. Sin embargo, antes de que avancen, Sherry los detiene y les dice que hay algo que le encantaría intentar. Básicamente, quiere usar su mazo, ya que los enanos han perfeccionado esa arma para atacar a grupos de enemigos con sus especialidades y ataques. Ella quiere intentar acabar con 2 enemigos a la vez para ir perfeccionando su técnica, mientras Roxanne se encarga del resto. Una vez adentrados en el piso, se enfrentan a los enemigos, que no parecen representar mayor peligro o complejidad para ellos. Sherry aprovecha los grupos de monstruos para seguir practicando. En uno de esos enfrentamientos, encuentran un grupo que reúne las condiciones que estaban buscando. A la distancia, en la retaguardia, nuestro protagonista da las indicaciones de cómo proceder, asignando a cada una a distintos flancos y objetivos. Sin embargo, todo lo teórico y preparativo no tuvo efecto. Sherry no puede con su grupo y termina algo lastimada, cuestionándose qué está haciendo mal. Repasa en su mente la fuerza que debe emplear y las características de cada ataque. Michio aprovecha para aconsejarla basándose en sus propios conocimientos. Varios monstruos quedan cercanos a ellos, pero intentan huir. Michio y Roxanne bloquean todos los posibles sitios de escape para darle una nueva oportunidad a Sherry. Sin embargo, ella falla nuevamente. Nuestro protagonista le ofrece la posibilidad de cambiar la formación si eso es lo que le está complicando, pero Sherry se niega. Dice que quiere seguir intentándolo, ya que poco a poco le está agarrando el ritmo a la técnica. Roxanne también está de acuerdo con esa actitud y la felicita. Luego le deja claro a Sherry que su función es bloquear las rutas de escape de los monstruos. Sherry practica un movimiento más uniforme y Michio piensa que parece estar empezando a comprender cómo funciona. Por el momento, Michio decide que lo mejor es descansar un poco, pero antes de hacerlo, nota la forma en que Sherry agarra su mazo y le menciona que es una bateadora zurda, sugiriéndole que pruebe con otra postura. Básicamente, Michio está aplicando el concepto del béisbol para ayudarla, algo que Sherry obviamente desconoce en ese mundo. Ella sigue su consejo y lo practica. A Sherry le resulta más cómodo, y lo más importante es que el daño que inflige con esa postura es mayor. El único problema es que el agarre la hace predecible.
pero Michio aclara que eso no es un inconveniente, ya que los monstruos no suelen ser criaturas inteligentes. En todo caso, lo ideal es probarlo en criaturas. Sherry lo hace, atacando a muchas bestias distintas. El resultado le encanta a Michio, quien describe el ataque como algo muy poderoso que solo los enanos podrían lograr. Por primera vez en mucho tiempo, Sherry muestra una expresión de ternura y satisfacción, sabiendo y sintiéndose útil. Emocionada, le pregunta a Michio si lo hizo bien. Él la felicita, diciéndole que ha hecho un buen trabajo. Esas palabras, junto con los elogios de Roxanne, hacen que Sherry se sienta aún más ilusionada y finalmente se sienta parte útil del grupo. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradeceré que te puedas suscribir y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.